Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana, y nadie le pudo responder. Algo que ellos no entendieron. El Salvador estaba hablando de sus dos naturalezas, de la divina y la humana. En la divina, Jesús es el hijo de David. Viene por Natán, del linaje de David. Adán hasta Abraham, Abraham hasta David. David, Natán, y por Natán llegamos a María, y allí viene Jesús. Del linaje de David, hijo de David, es descendiente de David según la carne. Pero ahora David lo llama por el Espíritu Santo, primera persona de la divinidad aquí mencionada. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Hijo, siéntate a mi diestra. Aquí vemos la divinidad en el verso 36. El Espíritu Santo que inspira a David, que le revela esa verdad maravillosa, cuando el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. La bienvenida, está hablando de la bienvenida después de ascender de la tierra de su sacrificio expiatorio. Entonces el Señor se sienta a la diestra del Padre en el lugar santo del santuario celestial y se da la adoración de Apocalipsis capítulo 5. Entonces tenemos algo maravilloso allí. Apocalipsis está conjugado con todo esto. Y el Señor en el trono de la majestad de los cielos, como lo ve Esteban en Hechos capítulo 7, y luego lo entenderemos mejor. Pero bueno, lo importante aquí es que la divinidad está mencionada en el verso 36. El Espíritu Santo, una persona, el Señor, otra persona, que dice al Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, este pasaje vuelve pedazos del arrianismo, porque el Señor Jesús es llamado Señor por el Padre, el Curios al Curios, Jehová a Jehová, el Padre al Hijo, de igual a igual. Y menciona el Espíritu Santo es el que ha revelado esta verdad que ocurre en el lugar santo del santuario celestial. El santuario celestial aquí es presentado por el salmista y el Señor Jesús toma esas palabras. Ahora, el sabelianismo es vuelto pedazos porque son dos personas diferentes, uno sentado a la diestra del otro. Entonces aquí vemos que Jesús y el Padre no son el mismo ser, no son la misma persona. El Señor Jesús dejó todo esto claro. Ahora en Juan 14:16, Él dijo, y yo, Jesús, rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo, Jesús está hablando, el Padre, la primera persona de la divinidad, y Él os dará otro consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Juan es el hombre más profundo en la teología de todos los 4 evangelios. Y aquí menciona claramente, sin lugar a dudas, de manera palmaria y directa, que la divinidad está conformada por 3 personas. El Señor Jesús entonces iba a rogar al Padre y Él daría otro consolador. El otro consolador, el otro paracletos. Paracletos puede traducirse como abogado, intercesor o como se traduce aquí, como consolador. Entonces tenemos otro abogado, otro intercesor, otro consolador, aparte de Jesús. La diferencia es que entre Dios y el Padre hay un solo mediador, Jesús. Pero Romanos 8 nos muestra que el Espíritu Santo intercede ante el Señor Jesús. Es el que inspira la oración que va a Jesús para que el Señor Jesús le añada su incienso y ahora sí la oración sea presentada al Padre. Juan 15:26. Pero cuando viniera el Consolador, al cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Consolador, el Espíritu Santo. Yo, Jesús, enviaré ¿de quién? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Esta expresión es utilizada por los neoarrianos adventistas y por los pentecostales unitarios de manera errada. Hablan de que el Espíritu procede del Padre, pero el proceder del Padre significa que viene de donde está el Padre. Apocalipsis capítulo 1, en la introducción dice que saludan los 7 espíritus de Dios. Gracia y paz sea con vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Y en Apocalipsis capítulo 4 se ve que las 7 lámparas de fuego están ardiendo delante de Dios, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Entonces el Espíritu Santo
es presentado allí como delante del trono de Dios. Y si viene delante del trono de Dios, procede del Padre. Así como el Señor Jesús procedía del Padre, es decir, vino del cielo. Eso significa proceder del Padre. Vino de donde está el Padre, tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo. Ahora, en Juan 17, versos 10, 11, 21 y 22. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y yo soy glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué interesante. El Señor Jesús dice que nosotros como iglesia hemos de ser uno, así como nosotros, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que somos seres diferentes. El hermano, la hermana, los que conformamos la iglesia, pero debemos ser uno, estar unidos en armonía. En esa concepción es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Ese término, nosotros somos uno. La unidad en la divinidad. Las tres personas unidas en la armonía perfecta de la divinidad. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió el Espíritu de su Hijo, Espíritu Santo, a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Noten bien, Dios, el Padre, envió el Espíritu Santo. ¿De quién? De su Hijo, el Hijo, Jesucristo, el cual clama, Padre, Padre, Abba, Padre. El Espíritu impulsa al ser humano a llamar a Jesús Padre y al Padre llamarlo también Padre. Porque en Isaías 9:6 Jesús es llamado Padre eterno. Entonces Jesús también es Padre. Por eso aquí viene la expresión dos veces. Abba significa Padre y luego Padre en español. Entonces el Espíritu dice es Padre, Padre. Está mencionando los dos padres. Jesús como Padre, Isaías 9:6, llamarás ese niño cuyo nombre es Padre eterno. Y el Padre como tal. Entonces es lo que habla aquí el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a adorar al Padre Celestial y a reconocer al Señor Jesús como Padre. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esa obra en nosotros. Entonces está mencionando aquí las tres personas de la divinidad. Vamos ahora a un tema muy importante en cuanto a la divinidad y tiene que ver mucho con estos pentecostales unitarios, la fórmula bautismal. En Mateo 28:19, el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal dada por el Señor Jesús. Debe ser bautizada toda persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿hay alguien que pueda cambiar esta fórmula bautismal? ¿Puede cambiarla un hombre? ¿Algún ser humano? Hubo una disputa en Corinto que nos muestra que ninguna ley, ninguna norma o principio dada por el Señor puede ser cambiada por un hombre. Una disputa sobre quién dirigía la iglesia o sobre a quién debían seguir los hermanos. Verso 4 en adelante. 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El verso 11, el apóstol Pablo hace una conclusión categórica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las palabras del Señor, las órdenes del Señor, ni Pablo ni Pedro tenían la autoridad para cambiarlas. La fórmula bautismal es la de Jesús. Jesús es el fundamento, no Pablo y no Pedro. Por lo tanto, la fórmula que el Señor Jesús ordenó es la que la iglesia debe tener. 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aquí el sabelianismo otra vez es despedazado, porque está hablando que todo es de Cristo y Cristo es de Dios, el Padre. Muy bien, entonces nadie está autorizado a cambiar la fórmula bautismal. Cualquier expresión de Pedro o de Pablo sobre fórmula bautismal debe ser sometida a la fórmula bautismal de Mateo 28:19, la que el Señor Jesús ordenó. Cualquier otra interpretación es errada. Vamos ahora a Hechos 2, verso 32 en adelante. A este Jesús resucitó Dios, el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí el apóstol Pedro confirma las tres personas divinas. Jesús, Dios, la promesa del Espíritu Santo. Menciona los tres seres divinos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese Señor que siéntate a mi diestra es Jesús. Aquí lo aclara Pedro. Lo que el Salvador había hablado ya en Marcos, aquí Pedro aclara, el Padre ordena al Señor Jesús que se siente a su diestra. El sabelianismo despedazado. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vean bien, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué estaban aceptando en ese momento? A Jesucristo como Salvador. Aquí no hay un cambio de fórmula bautismal. Aquí Pedro les está diciendo, acepten a Jesucristo como Salvador. Acéptenlo a Él como el que perdona los pecados. En el capítulo 4 del libro de Hechos, Pedro aclara que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo hombre. Esto es que solo la salvación es dada por la muerte de Cristo, por la sangre que Cristo derramó. Entonces cuando pedimos que se nos limpia la sangre de Cristo. El Espíritu Santo no murió en la cruz. El Padre tampoco murió en la cruz. Las tres personas divinas concordaron para que fuera el Señor Jesús el que entregara su vida como ofrenda en la cruz del Calvario. Por eso solo en el nombre de Jesucristo somos perdonados. Y aquí entonces la invitación es a reconocer que Jesús es el Salvador. No está cambiando la fórmula bautismal. No está hablando de una nueva fórmula para el momento en que se bautice. Aquí estamos viendo un llamado, una exhortación de Pedro. Y la gente se bautizó. Y se bautizaron como 3,000. Pero no dice qué fórmula bautismal utilizaron. No podían utilizar otra que la que el Señor Jesús ordenó. Porque Pedro ni nadie tiene la autoridad de cambiar la fórmula bautismal de Cristo. Ya vimos en 1 Corintios 3 ese aspecto. Ahora, el bautismo de Felipe. Interesante este bautismo. Hechos 8, 36 al 40. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es interesante porque él estaba leyendo Isaías 53 y no lo entendía. Y entonces Felipe, desde esa palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Felipe le presentó la justicia por la fe, cómo Jesús ocupó nuestro lugar y murió por los pecados nuestros para redimirnos. Y ahora, como al aceptarlo como Salvador, el perdón de los pecados nos es concedido en virtud de su justicia. Y nosotros recibimos su justicia y Jesús recibe nuestros pecados. Y somos perdonados en virtud de los méritos de Cristo. Al entender eso, le explicó también que Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Entonces, por eso el eunuco dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Interesante que este hombre era un pagano convertido al judaísmo. Por lo tanto, practicaba la observancia del sábado, seguía la abstinencia del comer, seguía la abstinencia de animales inmundos como alimento, practicaba el judaísmo. Aún, como era un hombre con poder económico, tenía un privilegio mayor que el de muchos judíos. Tenía sus propios rollos de las Escrituras. ¿Qué le faltaba? Aceptar al Mesías. Entonces, Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba reconociendo lo que reconoció Pedro: el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el prometido. Entonces, al aceptar a Jesús como Salvador, Felipe mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Interesante que en el verso 38 de Hechos 8 nos dice le bautizó. No hay fórmula bautismal, no aparece. Los pentecostales unitarios dicen que todos los bautismos del libro de los Hechos fueron en el nombre de Jesús. No es verdad. Aquí dice y le bautizó. Si ellos dicen que fue en el nombre de Jesús, es añadirle a la Biblia. Y el que le añada, Dios le añadirá las plagas. Dicen: pero ¿a quién aceptó? ¿A Jesús como el Hijo de Dios? Sí, claro. Yo acepté a Jesús como el Hijo de Dios. Pero la fórmula bautismal que se utilizó conmigo al bautizarme no fue: te bautizo en el nombre de Jesucristo, sino se cumplió la orden del Señor Jesús. Yo dije como el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero en el momento de mi bautismo se me dijo: eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no hay fórmula bautismal. Y como Felipe era un siervo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, acompañado por los ángeles, cumplió la fórmula bautismal del Señor Jesús, que es la única que aparece en toda la palabra de Dios. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces ocurrió la teletransportación. De acuerdo a esto, la lluvia tardía tendrá algo similar. Los siervos de Dios serán transportados de un lugar a otro de la tierra con asombrosa rapidez para culminar, para abreviar la obra y completar el número de los redimidos. Pero entonces, volviendo al tema que estamos hablando, le bautizó. No dice aquí que en el nombre de Jesús. Ahora el caso de Cornelio es muy interesante. 10:36 en adelante de Hechos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del testimonio que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Pedro habla de las tres personas divinas. Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Están las tres personas divinas. En este sermón, en casa de Cornelio, se habla de las tres personas divinas. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Noten bien, los que en él creyeren, la clave para ser perdonado no es tanto el nombre, sino creer en Jesucristo, simbolizado por su nombre, claro. Y ya vamos a ver por qué, por su nombre. Entonces, predicaban perdón de los pecados en su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y este capítulo es importantísimo, porque los pentecostales unitarios dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para recibir el Espíritu Santo, y la evidencia es que se habla en lenguas. Pero notemos bien que estas personas no fueron bautizadas cuando recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Primero recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y después fueron bautizados. La Biblia nos muestra cómo los seres humanos engañan, equivocan las enseñanzas, tergiversan y confunden a las personas. Entonces, sigamos leyendo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Otra vez una orden. En el nombre del Señor Jesús les mando a bautizarles, les invito a que se bauticen. No dice los bautizó, sino que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es un apelo, un llamado que Lucas registra. Yo los insto a ustedes en el nombre del Señor Jesús a que se bauticen. Hoy podemos hacer lo mismo nosotros, y lo hacemos. En el nombre del Señor Jesús te invito a bautizarte. Pero no quiere decir que esa será la fórmula bautismal que el pastor, el ministro va a utilizar en ese momento. No. Está hablando aquí de un acontecimiento y el cierre de ese suceso. El capítulo 11 me lo aclara, versos 12 en adelante. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron los de Cornelio? El bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren que ni siquiera habla de que fueron bautizadas estas personas en agua. Ni siquiera eso lo menciona. Si fuera así como los pentecostales unitarios enfatizan, Pedro había dicho: y fueron bautizados en el nombre de Jesús y ahora son miembros de la iglesia. No contó ni que fueron bautizados, ni la fórmula bautismal que fue manifiesta o que fue utilizada en el bautismo de Cornelio y su familia. Veamos el caso de Lidia en Tiatira, Hechos 16, 12 al 15. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Un sábado, 16:13. ¿Ellos qué día se reunían? El sábado. Este texto nos muestra que la reunión de los discípulos, mire que era un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río. Estaban en la naturaleza observando el sábado. Y Pablo hizo un sermón en ese momento. Y Lidia se sintió conmovida. Y entonces
el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿en qué nombre? ¿Con qué fórmula bautismal? No aparece. Si fuera así, como dicen los pentecostales unitarios, que todos los bautismos fueran en el nombre de Jesús, tendría que estar en todos los textos de Hechos, pero no está aquí. Aquí tenemos tres cosas importantes. Los discípulos seguían observando el sábado. No estaban en la sinagoga. Muchos dicen, no, guardan en el sábado porque estaban en la sinagoga. No, aquí no están en la sinagoga. Están haciendo el culto fuera de la sinagoga. Están en el sábado reunidos, orando, predicando, todo lo que se hace en el día del Señor. Esta mujer es conmovida y es bautizada en sábado. Este texto nos muestra que sí podemos hacer bautismos en sábado. Y fundamentalmente en lo que estamos hablando y fundamentalmente relacionado con lo que estamos mencionando, no aparece fórmula bautismal aquí. ¿Cuál? Indudablemente la de Mateo 28, 19. Nadie tiene la autoridad para cambiar esa fórmula bautismal. Por lo tanto, fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El carcelero de Filipos y su familia. Hechos 16, 31 a 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿En qué nombre? No aparece. Aquí no hay fórmula bautismal. ¿Qué creyó él? En el Señor Jesucristo. Sí, claro. Porque Jesús es el único medio de salvación. Porque él fue el que murió en la cruz. Amén. Pero no significa que esa fue la fórmula bautismal. Aquí no aparece fórmula bautismal. Si alguien dice que aquí la fórmula bautismal fue en nombre de Jesús, le está añadiendo a la Biblia. Si yo digo que la fórmula bautismal es la de Mateo 28, 19, no le añado. Porque Jesús dio esa orden. Y la única orden que dio Jesús de fórmula bautismal, la única que aparece en toda la Biblia, es la fórmula bautismal dada por Jesús. Por lo tanto, Pablo, Pedro y cualquiera tenían que obedecer esa fórmula bautismal. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿A quién creyó? A Dios. Interesante. Entonces, él en este momento fue bautizado. No aparece la fórmula, pero la única que dio el Señor es Mateo 28, 19. Entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 19. Y aquí viene la confusión de muchas personas. Versos 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eran discípulos, creían en Dios el Padre. Creían en el Espíritu Santo y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No entendían la divinidad. Creían solo en el Padre. Ahora les explica del Espíritu Santo. ¿Y habían creído en el Señor Jesús? Sí. Pero no entendían la divinidad en conjunto. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, está contando la noticia que aceptaron a Jesús, aceptaron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Entonces, Pablo hace una obra maravillosa en Éfeso, y Lucas la cuenta. Y Lucas no me está hablando de fórmula bautismal, sino que está hablando de que en el nombre del Señor Jesús ellos fueron bautizados. Como cuando yo narro un bautismo. Estuve en un bautismo en Bucaramanga, y en el nombre del Señor Jesús se bautizaron 10 hermanos. No estoy hablando de fórmula bautismal. Estoy contando una noticia. Lucas, en el capítulo 1, dice que él es el que escribe el libro de los Hechos. No Pablo. Pablo ejecutó la obra, hizo la misión, pero Lucas es el que la cuenta. Y Lucas está contando, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 12 personas. Interesante. Entonces vemos que realmente no hay otra fórmula bautismal en el libro de los Hechos. Es una mala comprensión. Ahora, ¿por qué se enfatiza el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Jehová salva. En griego Jesús, del hebreo Yeshua.
que significa Yahvé salva. Forma tardía de Yehoshua. Entonces, Yeshua es Jehová es salvación. Al mencionar Jehová es salvación, Jehová son los tres. Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo, Jehová es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa el nombre Jesús? Significa Jehová salva. Entonces el Padre salva, Jesús salva, el Espíritu Santo salva. Por eso en el nombre de los tres se hace el bautismo. El nombre de los tres sería Jesús, porque los tres que salvan. En ese sentido no habría mucho problema. Pero el Salvador dio una orden específica. Hay que mencionar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es importante bautizarse en el nombre de los tres. Jehová salva. En el momento del bautismo, nosotros nos incorporamos en la familia de Dios, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La preposición en no es la preposición más apropiada. En la traducción del inglés al español, no es fácil encontrar la palabra correcta. En Gálatas 3, 26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esto? Todos los que habéis sido incorporados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No que el bautismo se hizo en el nombre de Cristo. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. La pluma inspirada nos ayuda a comprender esto mejor. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Somos incorporados en la familia de Dios. Entonces, por eso es importante comprender que las tres personas divinas participan del plan de salvación. La página 219 de Consejos sobre Salud. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Entonces, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién es la divinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿Cómo era el bautismo en los pioneros? Vamos a ver qué fórmula bautismal utilizaron los pioneros adventistas. Jaime White, por ejemplo, en la Review and Herald del 4 de febrero de 1862. El bautismo es una ordenanza perpetua de la Iglesia y los ministros del siglo XIX bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la comisión original así lo requiere. Jaime White. Ahora, el hermano Uriah Smith afirmó algo semejante. Review and Herald, 21 de enero de 1902. La fórmula dada para el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haskell, Review and Herald, 3 de noviembre de 1904. Creemos en el bautismo y tenemos la misma fórmula de los bautistas. Ambos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La sierva del Señor ahora, para corroborar esta idea, deseado 758. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña eran el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos. Id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Cuando la sierva del Señor explica el tema del continuo de Daniel capítulo 8 y capítulo 11,
habla de que la palabra sacrificio fue añadida. Dios le reveló lo que fue añadido a la Biblia. Si la fórmula bautismal hubiera sido añadida por seres humanos, Dios lo habría revelado. Su mensajero lo habría indicado, pero no fue así. Revestido de toda autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos, y hacer discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Testimonio para Ministros 62. Precisamente antes de dejarlos, Cristo les dio a sus discípulos la promesa: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras estas palabras estaban en sus labios, ascendió una nube de ángeles, lo recibió y lo escoltó a la ciudad de Dios. Hechos de los Apóstoles 23. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Veamos cómo otros siervos de Dios mencionaron la divinidad de tres personas. Esteban, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Primera de Corintios 12:4-6. Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El Espíritu, el Señor, Dios. Las tres personas divinas. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Porque por medio del Efesios 2:18, ambos tenemos entrada en un mismo Espíritu al Padre. Él, Jesús, mismo Espíritu al Padre. Las tres personas divinas. Primera de Pedro 1:1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dios Padre, el Espíritu y Jesucristo. Apocalipsis 1:4-5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea a vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, el Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Aquí en la introducción de Apocalipsis se exaltan a las tres personas divinas. En síntesis, la verdad de las tres personas divinas está clara en la palabra de Dios. Ni Arrio, que negó la divinidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo, estaba correcto. Ni Sabelio, que indicó que era un solo ser con tres manifestaciones, estaba correcto. Esto demuestra que tanto los testigos de Jehová que siguen a Arrio como los pentecostales unitarios que siguen a Sabelio están totalmente errados. La palabra de Dios me presenta tres personas divinas en la divinidad, el trío celestial, dice la pluma inspirada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a adorar el verdadero Dios, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a servirle de todo corazón y a servirlo ahora y servirlo por la eternidad. Que así sea y que Dios les bendiga.